Hola Sanrexitos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre qué es ser uno mismo. Y sin nada más que añadir, empecemos. La identidad es el conjunto de características, ideas, valores, experiencias y rasgos que hacen que una persona sea quien es. Es lo que te permite decir, este soy yo, y distinguirte de los demás. No es solo una cosa, sino una combinación de varios aspectos, tales como la identidad personal, la cual define tus gustos, pensamientos, emociones y la forma de actuar. Ahora bien, la identidad social, que son los grupos a los que perteneces, tales como la familia, los amigos, la cultura o el país. Ahora bien, la identidad cultural, que son las tradiciones, idioma, creencias y costumbres que influyen en ti. Ahora bien, la identidad moral, que es lo que consideras correcto o incorrecto. Y ahora bien, la pregunta surge, ¿cómo define a una persona? La identidad define a una persona porque guía sus decisiones. Lo que eliges suele estar relacionado con lo que crees y valoras. Ahora bien, moldea su comportamiento, es decir, el cómo reaccionas ante situaciones dependiendo de quién eres. Ahora bien, esto da sentido de pertenencia, ayuda a sentirte parte de algo, como parte de la familia, la cultura o el grupo. Y finalmente, esto construye tu historia. Todo lo que vives y aprendes forma tu identidad con el tiempo. Algo importante que debes saber es que la identidad no es fija. Esto cambia con las experiencias, el aprendizaje y las relaciones. No eres exactamente la misma persona de hace años. Y eso es parte normal del desarrollo. Desde que alguien crece, aprende rápidamente que encajar tiene recompensas. En la escuela, en redes sociales, en grupos de amigos o incluso en la familia. Hay reglas no escritas, como por ejemplo la vestimenta, el qué debes decir, cómo debes de pensar, qué gustos son aceptables. Y bueno, poco a poco muchas personas empiezan a ajustar su forma de ser como si fueran piezas que deben limarse para caber en un molde. Al principio puede parecer algo pequeño reírte de un chiste que no te gusta, ocultar una opinión o fingir un interés, pero con el tiempo esos ajustes se acumulan, ya que bueno, el problema no es adaptarse, todos lo hacemos en cierto grado. El problema aparece cuando esa adaptación se vuelve constante y profunda al punto de que la persona deja de distinguir entre lo que realmente siente o lo que debería sentir. Es como si dijéramos que su identidad se volviera como una actuación permanente. O sea, que ya no hay momentos claros de autenticidad, solo versiones editadas de sí mismo dependiendo del grupo en el que esté. Cuando alguien es forzado directa o indirectamente a pertenecer a un grupo, la presión aumenta. Y esto puede ser en un entorno donde disentir implica rechazo, burla o exclusión. En esos casos, la persona no solo adapta su comportamiento, sino que empieza a reprimir partes completas de su personalidad, es decir, las ideas, los gustos o incluso los valores. Es como una especie de autocensura constante, y esa autocensura mantenida durante mucho tiempo desgasta. Ese desgaste no siempre es evidente al principio, ya que puede sentirse como cansancio social, como una incomodidad difícil de explicar o como la sensación de estar vacío, incluso cuando todo parece ir bien, ¿no?
A largo plazo, esto puede convertirse en algo más pesado. Una desconexión con uno mismo, la dificultad para tomar acciones porque no sabes qué quieres realmente, o incluso esto llega a la frustración y el enojo acumulado. Hay algo particularmente duro en esto. Mientras más tiempo pasa una persona actuando para encajar, más difícil le resulta volver a su versión auténtica, porque no logra encontrar su desaparecido, sino porque queda enterrada bajo capas de hábitos, expectativas y miedo al rechazo, y ahí aparece una paradoja, la cual la persona pertenece a muchos lugares, pero no se siente parte de ninguno. Sin embargo, tampoco es realista pensar que alguien puede vivir completamente ajeno a las expectativas sociales. La clave no está en rechazar todo, sino en encontrar un equilibrio, el saber cuándo estás adaptándote de forma sana y cuándo estás traicionando partes importantes de ti mismo. Ese límite suele sentirse internamente, no es una regla externa. Recuperar esa identidad no es algo dramático ni inmediato. Suele empezar con pequeñas cosas, por ejemplo, el reconocer qué sí te gusta, qué opinas realmente, con quién puedes ser más tú sin tanto filtro. También implica aceptar que no todos los grupos te van a aceptar y que eso no necesariamente es una pérdida, sino una forma de filtrar dónde sí vale la pena estar. Ante todo esto, al final el desgaste no viene solo de no ser uno mismo, sino del esfuerzo constante de sostener una versión que no encaja del todo contigo. Y ese tipo de esfuerzo, tarde o temprano, pasa factura. Ahora bien, afrontarlo no solo es cuestión de descubrir de golpe quién eres, como si existiera una respuesta escondida esperando aparecer. Esto suena bien en la teoría, pero en la práctica suele ser más lento, suele ser más incómodo y sobre todo más honesto. Esto se trata de ir quitando capas, no de inventarte una nueva identidad. Cuando alguien ha pasado mucho tiempo adaptándose, el primer paso no es cambiar su vida por completo, sino de empezar a notar cuándo está actuando en automático. Es decir, identificar en esos momentos donde dices algo solamente para encajar, o donde ocultas una opinión, o qué es lo que te incomoda, o qué te incomoda ser tú. Porque no hace falta corregirlo todo de inmediato, como si se tratara de algún ejercicio de matemáticas. Esto basta con reconocerlo. Esa conciencia ya rompe un poco el patrón. Es decir, tener percepción te ayuda a reconocer más cosas de lo que haces por ti mismo. Ahora bien, después viene algo que puede parecer simple, pero no lo es. El reconectar con tus propias preferencias. Muchas personas en esta situación ya no tienen claro qué les gusta de verdad o qué hacen de verdad por sí mismos. Por eso, sirve hacerse preguntas muy básicas. ¿Esto me interesa o solo digo que sí? ¿Disfruto esto cuando estoy solo o solamente cuando estoy en grupo? ¿Qué haría si nadie me estuviera viendo o juzgando? Ahora bien, las respuestas pueden parecer confusas al principio y eso es normal. No es que no tengas identidad, es que está mezclada con muchas influencias. Otro punto importante para observar es el tolerar el rechazo o la incomodidad. En cuanto empiezas a mostrarte un poco más auténtico, no todas las personas reaccionan bien.
Hay algunos grupos que funcionan precisamente porque todos siguen el mismo molde. Ya lo pensarás tú en algún ejemplo. Si alguien se sale, incomoda. Aquí es donde mucha gente vuelve atrás, porque perder aprobación pesa, pero también es donde empieza a filtrarse lo importante. ¿Quién te acepta con más libertad? ¿Y quién solo te acepta bajo ciertas condiciones? Ahora, todo esto también ayuda mucho crear espacios donde no tengas que actuar tanto. Puede ser con una persona de confianza, ya sea algún amigo, un familiar o alguien más. Una actividad que disfrutes hacer solo o incluso momentos contigo mismo sin distracciones. La idea es darte permiso de existir sin estar interpretando para alguien más. Ahí es donde poco a poco empiezas a sentirte más claro. Algo que conviene tener presente es que no todo lo que has construido es falso. Adaptarte también forma una parte de crecer, es decir, forma parte de crecer. No se trata de construir o destruir todo lo que eres ahora, sino de ajustar lo que ya no te representa. A veces hay gustos, formas de pensar o actitudes que si son tuyas, aunque hayan pasado o hayan surgido en ese proceso. Ahora bien, quizá lo más importante es tener paciencia contigo mismo. El desgaste que mencionan las personas que sienten no se formó en un solo día, así que tampoco se resuelve en uno. Habrá momentos en los que una persona sienta que avanza y hay veces donde la persona solo da vueltas. Eso no significa que estés fallando. Significa que te estás deshaciendo de un hábito muy arraigado. Ahora bien, buscarse a uno mismo no es convertirse en alguien completamente distinto, sino empezar a vivir con menos filtro y con menos miedo. No es perfecto, tampoco es cómodo, pero sí suele sentirse más ligero con el tiempo. La razón por la que yo hago este video es más que nada por respeto y por percepción a las demás personas, ya que todas las personas merecemos respeto, merecemos empatía y merecemos consideración entre unos y otros. Nada de tratos muy distintos por el género, que por el color de piel y por otras orientaciones o porque se identifican por algo diferente. No debería ser así. Todas las personas deberíamos demostrar más respeto, más valor, más honestidad y más claridad ante la compasión. Y miren, demuestren respeto por las personas que quieren vivir diferente, por las personas que quieren vivir otro camino. Porque no tiene nada de malo que tengan interés por otra orientación sexual o que se identifiquen por otro género, no tiene nada de malo. A ver, no es un mal diabólico que hagan eso. Y no está mal si las personas tienen otra creencia o si las personas tienden a tener otros ideales. Es normal. Todos tenemos una forma de pensar y un punto de vista. Es lo que debería darse cuenta la demás gente. Y no guiarse por etiquetas, por cómo debería ser algo. No debe ser así. No debería ser así. Y ahora bien, yo diría o yo sugeriría que si un día tú ves un trato distinto a alguna persona en específico, lo que te diría es, haz la diferencia. En vez de seguir a esa gente que le tira tierra a todos o que le grita a la demás gente, ¿por qué no ayudas a sanar? ¿Por qué no ayudas a que se dé a conocer estos temas?
a que se dé respeto. Ante todo esto, yo soy Soundrex y me retiro.